De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. No quiero más soluciones, salteándome la pelea, para que crezcan las flores, todo el yuya se ralea, tapando las emociones, mezclándolas con yerberas. No puedo ni hacer canciones porque el dolor cabrestea. Parada sobre la taipa del tiempo que ya no queda. No quiero llorarte siempre, no puedo que no me duelas. Podría ser que alguna vez te vuelva a ver. Podría ser que alguna vez te vuelva a ver. Están pasando 5 minutos de las 13 horas. Estamos abriendo La Colmena en este miércoles 6 de mayo en la Diaria Radio, que está cumpliendo su primer mes. Muchas gracias por darnos este espacio, por compartir este espacio con nosotros. Estamos todos de alguna manera celebrando un cumpleaños, aunque es un cumplemes, pero estamos de celebración. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? Bueno, la verdad que muy feliz por este primer mes que se cumple. Bueno, muchos aprendizajes, parece que ha pasado más tiempo, así que bueno, disfrutando y con mucha expectativa del programa del día de hoy, porque obviamente va a ser un programa de celebración, tenemos música para el cierre, así que bueno, con expectativa. Exactamente, a lo largo de toda esta mañana, nuestros compañeros, compañeras han recibido muchísimos mensajes de la audiencia, de los oyentes que celebran la apertura de esta radio, de la Diaria Radio, y bueno, nosotros desde La Colmena también vamos a estar de alguna manera celebrando, compartiendo con ustedes. También queremos recibir sus saludos y hoy tenemos ese cierre que vos nos decías, un cierre musical para celebrar de alguna manera este mes. Nos viene muy bien la presencia de Ana Prada, que ya la estamos escuchando en el comienzo, va a llegar con su guitarra sobre las 14:30 para hablarnos de su presente artístico, de cómo se está proyectando en este 2026. La semana que viene nada más tiene un recital que va a formar parte de un evento cultural en Pando. Después tiene una trastienda con Malena Muyala y en el medio un viaje a Nueva York. Sobre todo esto vamos a estar hablando con Ana Prada, que es una referente de nuestra música, de una cantautora que desde el litoral hasta las costas de Rocha ha atravesado territorios, vientos y mareas, ¿no? En 4 discos que tienen, una discografía muy, muy rica en cuanto a lo que es su intimidad, su vida, su musicalidad. Estábamos escuchando, de hecho, uno de los temas que integra el disco No, podría ser, pero bueno, vamos a hablar con Ana Prada durante algunos minutos sobre cómo está viendo también el escenario musical en nuestro país y bueno, también recibimos obviamente los mensajes de ustedes, todo aquello que quieran hacerle llegar a Ana Prada sobre el final de La Colmena, que tiene una agenda de temas que de alguna forma integran también discusiones actuales, sí, con diferentes perspectivas, no como el abordaje político de estas horas. Me refiero, por ejemplo, al trabajo, me refiero a las condiciones laborales, de las cuales se ha hablado en estos días a propósito del Día Internacional de los Trabajadores, pero también porque está sobre la mesa la discusión de la reducción de la jornada laboral y de alguna manera desde la salud mental vamos a hablar sobre el trabajo y para ello viene Cecilia Baroni, Matías. Sí, Cecilia Baroni trae en su columna en este caso, bueno, ¿cuánto es el costo que tiene el trabajo
sobre nuestra salud mental. Claro. Esto desde una perspectiva de cambios, ¿no? Porque desde la pandemia, por ejemplo, se ha vuelto masivo lo que es el teletrabajo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo afecta eso las dinámicas de socialización? ¿Cómo afecta ese proceso, esta diferencia que había antes entre, bueno, el espacio de trabajo y el espacio del hogar? ¿Eso se está borrando? Bueno, ¿cómo afecta todo eso la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Bueno, ese es el debate un poco que plantea Cecilia a partir de este 1 de mayo que removió de distintos lugares de nuestra vida cotidiana. No, y de hecho es una discusión que se está dando en los ámbitos académicos también, las condiciones del trabajo, en particular esta reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Esto fue muy reciente en el marco del programa de psicología de las organizaciones y el trabajo de la Facultad de Psicología. Hubo una actividad en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con una psicóloga y docente que se llama Silvia Franco, abordando esto, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el tiempo de trabajo, la salud como eje central. Así que vamos a retomar esta discusión que estuvo en estas horas y que va a seguir estando. No es un tema laudado y en el mundo entero, como ya hemos adelantado en estos días, es un tema de debate. Sí, después vamos a ir a un tema que se vincula a alguna de las cosas que hemos estado tratando en los últimos días, que tiene que ver obviamente con todo lo que es la infancia, la protección en la infancia. Para hablar un poco de eso vamos a recibir a Natalia Echeverri, que es educadora integrante de la organización El Abrojo, que viene de la mano de este nuevo planteo, de esta nueva campaña que se enmarca en el programa Familias Amigas. Bueno, esto de alguna forma plantea, abre un poco la puerta a que nuevas familias se sumen a poder acompañar a esos niños que se encuentran institucionalizados, de que puedan formar parte de un proceso que bueno, que es difícil muchas veces. Esa cercanía de la familia es importante. Entonces, bueno, esos niños y adolescentes que están bajo la tutela del Estado, que puedan tener un espacio con familias amigas que los acompañen. Exactamente, hay cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes que no viven con sus familias en nuestro país, ni en un entorno familiar, sino en instituciones de amparo. Y frente a esta realidad, el programa que tú mencionabas, Matías, que está impulsado por el INAU, junto a organizaciones sociales, busca sumar hogares que puedan recibirlos de forma transitoria. De alguna manera este tema, como decíamos al comienzo, es un tema de agenda, porque ayer hubo una interpelación en el Parlamento a propósito de las políticas de protección del Estado, las políticas llevadas a cabo por el INAU. Fueron varias horas de interpelación, 13 horas. De sesión en la Cámara de Diputados. Allí estuvo el ministro Civila, las autoridades de INAU, y fueron interpelados por la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado. No hubo votaciones que fueran, digamos, que alcanzaran el apoyo de una de las mociones, porque hubo, de hecho, cuatro mociones que se presentaron, una del Frente Amplio que respaldaba al ministro, otra del Partido Nacional, del Colorado, del Independiente, que consideraban insuficientes estas explicaciones, y otras dos que iban en el mismo sentido, una de Cabildo Abierto y otra de Identidad Soberana, con énfasis en la soberanía para la determinación de las políticas públicas en infancia. Y aquí se manejaron en esta interpelación muchos datos acerca precisamente de la situación de institucionalización de estos niños, y con un énfasis muy importante de esta política del INAU, de esta administración, de lograr de llegar a la menor cantidad de niños, niñas y adolescentes internados, y por eso el programa de Familia Amiga se vuelve fuerte, se vuelve como prioridad, como un eje, ¿no?, de esta política. Y entre otras cosas, además se anunció también en esta interpelación que se va a cerrar el centro de breve estadía del INAU, ¿no?, el ex Tribal, que será reconvertido en 4 proyectos bajo la lógica de que la diferenciación de los proyectos debe responder a trayectorias de vida, ¿no? Estamos hablando de un espacio, un centro que fue muy cuestionado por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Nuestra invitada podrá profundizar mucho más en eso, pero fíjate, Caro, que esto viene desde el año 2012, este programa Familia Amiga, y en este marco se ha continuado como política de Estado, pero hay tan solo 130 familias para 3.000
3.000 niños institucionalizados. Bueno, podremos decir esto es mucho, es poco, bueno, eso lo dirá ella, pero obviamente hay una diferencia importante y bueno, creo que en esa línea va esta nueva campaña que abre las puertas a que se sumen nuevas familias amigas. Exactamente, estamos escuchando entonces a Ana Prada porque será de alguna manera quien nos acompañe musicalmente en el día de hoy, luego con el cierre, con su presencia aquí en La Colmena, en un día muy especial porque estamos con las luces prendidas aquí en el estudio, Matías. Eso te iba a decir, sí, porque... Sí, estamos siendo testigos del armado de esta tormenta que se viene en estas horas. Yo me siento en el cierre de la diaria, la verdad que es muy especial esto de que las luces te estén apuntando de esta forma. Están apuntando. Y esto se enmarca también en una noticia que fue central en las últimas horas, vos mencionabas, el ministro Sibila estuvo en la interpelación, bueno, pero en el medio salió y fue a Torre Ejecutiva, porque allí se dio una conferencia muy importante que estuvo encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, donde se anunció que a partir del próximo jueves se decretará la alerta pública de color rojo, esto por las bajas temperaturas. Bueno, esto también implicará, como ya se vivió el año pasado, que diariamente haya un reporte de las personas evacuadas, de la situación de calle, esto en el marco de una evacuación obligatoria. Más allá de esto, de que muchas veces este concepto de evacuación obligatoria puede implicar que una persona sea trasladada a la fuerza, lo que decía Sánchez es que en realidad los ejemplos que hubo de ese proceso el año pasado fueron pocos, un promedio de 5 por día, pero bueno, implica una nueva dinámica dentro de lo que es esta estrategia anunciada hace algunas semanas. Mirá, esto forma parte además de estas bajas temperaturas que se van a registrar en estas horas, como decías, va a ser marcado el descenso de temperatura, como suelen decir los meteorólogos. Estoy chequeando Inumet a esta hora porque, bueno, obviamente estamos siguiendo y debemos seguir qué es lo que pasa con este fenómeno que se anunció de fuertes tormentas, lluvias y descenso de temperatura. Y en este momento hay un cese temporario de la advertencia meteorológica por parte de Inumet, porque las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria. Ahí va. Estoy leyendo el informe, por lo que se determina este cese de la advertencia vigente. Sin embargo, se mantiene el monitoreo de la situación y en caso de ser necesario se van a emitir nuevas advertencias, pero lo que sí se esperan son lluvias y tormentas para el final de esta tarde-noche, un descenso de temperatura. Mañana siguen las lluvias, las tormentas, y esto se va a dar hasta el viernes, que cuando la temperatura va a bajar de forma más notoria. Claro, ¿no? Lo que decía Sánchez es, bueno, del miércoles para el jueves van a empezar las lluvias, pero el frente frío va a ingresar del jueves para el viernes. Exacto. Con este ciclón extratropical que bueno, se va a centrar en el Atlántico y ahí es donde viene el descenso pronunciado de temperaturas. Bueno, se comunican con nosotros, con La Colmena, a través del 099-891-888. ¿Cómo están viviendo esta advertencia, esta tormenta? ¿Cómo están celebrando este primer mes de la Diaria Radio? Si hemos sido la compañía que esperaban, ¿no? También recibimos esas miradas, ¿no? Las miradas de ustedes que son súper cercanas y que nos hacen también muchas veces corregir algunas cosas, ¿no? Incorporar otras visiones. De eso se trata, de un ida y vuelta, ¿no? De poder intercambiar con quienes nos escuchan todos los días. Y Cecilia Baroni ya está pronta aquí para entrar al estudio de La Colmena para hablar sobre trabajo y salud mental, Matías. Sí, así es. Bueno, yo para agregar a esto un poco, a veces me imagino qué estará haciendo la gente en su casa mientras nosotros los acompañamos. Es verdad. Ese creo que es una buena consigna. ¿Qué hacen ustedes mientras escuchan La Colmena? Me gustó. Ya venimos. Podría ser que alguna vez te vuelva a ver. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida.
Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Trabajar no quiere, papá no quiere ir pero tiene que ir igual. Papito dice el ocio es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Faltan 10 minutos para las 13:30. Estamos escuchando el Cuarteto de Nos, ¿verdad? Que nos dice que pobre papá que tiene que ir a trabajar, ¿no? Y las madres también. Las madres también tenemos que ir a trabajar, Cecilia. Si será vieja, sí. Si será vieja esa canción. Digo vieja con todo respeto a Cuarteto de Nos, ¿no? Claro. Pero que tiene muchos años, que es pobre papá, ¿no? Sí. Ni siquiera estábamos todavía. No estábamos. Ya estábamos en el mercado laboral. Pero capaz que con menos significado, ¿no? Sí. Bueno, no sé, capaz que quisieron decir algo más los del Cuarteto de Nos, no sé. Dijeron mucho. ¿Dijeron mucho ahí? Sí, yo creo que dijeron mucho en el sentido de, sobre todo en esto que vamos a trabajar hoy, a partir de que fue el 1 de mayo y por suerte yo creo que existen esos días para recordarnos a todos y obviamente organizadamente ya nos mostraron los compañeros lo que pueden hacer o compañeras del PIT-CNT que convocó al acto. Pero bueno, también como un mes de reflexión, este mes va a ser complejo, también tenemos el 20 de mayo, ¿no? El Día del Trabajador y el mes de los derechos Totalmente. humanos. Y el Día de la Madre viene, y de las infancias, bueno, hay como mayo se vino con toda. Pero bueno, volviendo a la canción, hay algo que dice que cuando vimos para hablar de este tema hoy, que es esto de que si el trabajo de salud, que trabajen los enfermos, que me parece que a mí en lo personal, mirá, te voy a hablar de hace 30 años, cuando entré a la facultad, la gente que trabajaba en organizaciones y trabajo pasaban esta canción. ¿Ah, sí? Sí, para trabajar el imaginario de muchas décadas de que trabajar es salud, ¿no? Y ellos decían, bueno, no, lo que estamos viendo en investigaciones es que el trabajo enferma. Y hay que ver qué tipo de trabajo hacemos, porque
bueno, ahora que estábamos pensando en hoy, hay tantos tipos de trabajo como mundos posibles también para entender, ¿no? No es lo mismo capaz que los trabajadores de la salud que los trabajadores del puerto, ahora que estamos viendo esto, o los trabajadores que tienen que estar, y trabajadoras que son esenciales para nuestra vida, pase lo que pase. Por ejemplo, viene un ciclón, bueno, vamos a contar con los bomberos, vamos a seguir contando con hospitales, hay un sistema, digamos, laboral que bueno, que también nos va dando como algunas características de nosotros como trabajadoras y trabajadores. Entonces, bueno, me parece interesante primero eso, que complejizar un poquito, compartir un video con ustedes, que también en el marco de este mes se hizo desde el Centro de Investigación de Psicología, de la Facultad de Psicología, con la profesora Silvia Franco. Y bueno, y dialogar también a partir de eso que tiene para contarnos, que es cortito, pero bueno, es una voz. Perfecto. Vamos a escuchar a Silvia Franco entonces en el marco de esta instancia que tuvo que ver también con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con esta mirada de la psicología de las organizaciones y el trabajo, que es el tema que nos va a situar. La escuchamos. Y con las condiciones y con las cargas que las personas tienen en el trabajo que sobrepasan sus posibilidades de responder. Mi nombre es Silvia Franco, soy integrante del programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo del Instituto de Psicología Social en la Facultad de Psicología. Doy una respuesta para darles un consejo a las personas para la mejora en su salud mental, porque la salud mental correlativa al trabajo está relacionada con las condiciones de trabajo y con las condiciones y con las cargas que las personas tienen en el trabajo que sobrepasan sus posibilidades de responder. Entonces, una medida o algo que las personas que trabajan pueden hacer es involucrarse sobre las condiciones de trabajo junto a los colectivos que trabajan. Entonces, no es que individualmente tengan que resolverse el problema, sino que colectivamente tengan que incidir y trabajar sobre las condiciones y sobre la organización del trabajo en la cual están desarrollando sus actividades. Pero lo que le pasa a uno tiene mucho que ver con las condiciones en las cuales está trabajando y viviendo. Entonces de repente estás yendo a la escuela con los chiquilines, llegas tarde a trabajar, tu jefe te exige que llegues, etc. Entonces ahí la gente está mal. Bueno, quedó bastante claro, ¿no? En el sentido, y bastante claro y bastante amplio de ver, ¿no? Las condiciones laborales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Y también qué forma de cuidarnos y autocuidarnos. Una vez fuimos a una mesa que a mí me llamó la atención porque, bueno, la compañera era psiquiatra. Bueno, acá en la diaria, cuando vinimos en la mañana cuando estaba Natalia Ubal, y la psiquiatra dijo, bueno, yo sí tengo que dar un consejo para cuidar la salud mental, es que puedan ponerse a militar en su gremio. Que es lo que decía, bueno, un poco de Silvia ahora, ¿no? En otras palabras es, bueno, no podemos verle el trabajo sin la organización, sin las condiciones laborales y nuestras condiciones de vida. Y somos muy duros con nosotros y nosotras en esto de venir a trabajar igual, ¿no? A veces me parece en esto de que hay que cumplir, obviamente, con nuestras responsabilidades, pero también a veces no nos cuidamos en esto de cuando nos vamos, no sé, a ustedes les debe haber pasado, ven una persona que va a trabajar enferma, podría contagiar a todo el mundo, podría no rendir igual, pero el mandato de que tengo que ir a trabajar, vuelvo. Es un mandato muy fuerte, ¿no? Muy fuerte que tiene que ver con lo productivo, con el tema de ser productivo. Y funcional. Bueno, además de ganarse el dinero en un sistema capital, ¿no? Para poder pagar las cuentas. Obviamente, etcétera. Pero hay otra recompensa más allá del dinero que está más oculta y que es la que de alguna manera también nos exige mucho, ¿no? Sí, y además es una recompensa que supongo que te estás refiriendo también al rédito personal, eso, ¿no? Al reconocimiento, al prestigio que nos puede dar determinados lugares, que tiene siempre su contracara. O sea, todo lo que nos puede, es como Pinocho, ¿vieron el cuento de Pinocho? Sí. Que te mostraban como que todo estaba bien y entrabas y había caramelos y de repente era tremendo, ¿no? Bueno, claro. Hay muchos cuentos de antes que en Hansel y Gretel también. Pero tiene que ver con eso, cuál es la contracara de algunas cosas y cómo nos damos cuenta, porque por ejemplo hay algo que me parece interesante, además de esto de empezar a hablar con otros. Lo que pasa que para hablar con otros a veces tenemos que tener un objetivo claro de cuáles son nuestras condiciones que queremos cambiar y cuáles son las que nos terminan como frustrando, porque
también por suerte hay algunos estudios, por suerte no, porque se investiga algunos estudios de lo que se llama también como el desgaste por empatía, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguien que te gusta tu trabajo, te gustan tus condiciones, pero te pasás de rosca, ¿no? No sabes cuándo parar, por ejemplo. O no sabes cuándo decir que no, porque, por ejemplo, en el caso del campo de los trabajadores de la salud, el desgaste por empatía, tiene que ver con no poner un límite y no aprender a trabajar en equipo, por ejemplo, porque si yo estoy trabajando con alguien que necesita cuidados, por ejemplo, podría desgastarme porque quiero que esa persona salga adelante, quiero que esté bien, pero no sé poner mi límite en cuanto a terminó mi horario, tengo que coordinar con otros compañeros para que eso no sea una preocupación, que yo esté pendiente del trabajo, ¿no? Y que de hecho me parece interesante porque también en esto que vos decías del mandato, rápidamente caemos en buenos trabajadores y malos trabajadores, ¿no? Digo, porque nosotros somos también los que construimos eso de, llegó tarde, no vino. Nunca presuponemos que al otro le puede haber pasado algo. Creo que o que ese algo, porque también ese algo es indicador de cosas, ¿no? A mí siempre me llama la atención que, por ejemplo, hay gente que siempre le pasan cosas. Y las personas que siempre les pasan cosas, tendría que poder por lo menos preguntarse esa persona por qué le pasan siempre cosas. ¿Será por...? Los psicólogos a veces somos complicados en eso, pero ¿será porque capaz que es una manera de decir que no quiere llegar al trabajo? O que hay un malestar, ¿verdad? O que definitivamente está sobrepasado en su casa, que también hoy, siglo XXI, obviamente tenemos otras condiciones laborales y que va generando y derramando malestar, digamos, en muchas áreas. Por eso me parece importante por lo menos empezar a visualizar cada uno como ejercicio. A ver, ¿estoy conforme? ¿No? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Qué se puede cambiar o no? Y capaz que lectura, yo pensaba, ahora no hay consejos, pero también cuando uno, o películas, ¿no? Cuando uno se aleja de que este es un problema en común, porque tenemos muchos trabajadores en el mundo, y los problemas de sentirnos mal en el trabajo y poder tener derecho, por ejemplo, también que estos días hubo declaraciones y preocupaciones en cuanto al aumento de certificaciones o de licencias. Ahora te voy a leer eso, sí, para compartirlo con la audiencia. Mejor. A ver. Mira, porque justamente en estos días salió un artículo en La Diaria, un artículo escrito de forma colectiva por Guido Berro, Javier Labarte Carrara, Mario Garmendia. El 30 de abril salió en la víspera del 1 de mayo, y precisamente se hablaba, ¿no?, de que en nuestro país las certificaciones de trabajadores han venido creciendo desde el 2014, ¿no? Como dato, ¿no? Ahí hay un quiebre. Y es relevante tener en cuenta que entre el 2020 y 2022, periodo de la pandemia, crecieron de forma particular las certificaciones por problemas respiratorios y esto aumentó de forma significativa la cantidad de certificaciones. Pero, sin embargo, además o sin tener en cuenta este periodo excepcional, sigue habiendo un aumento de certificaciones por trastornos mentales, así es como se le denomina, ¿no? Así se maneja, ¿no? El sistema sanitario y el sistema de certificación. Claro. Entonces, mientras las demás patologías que generan certificaciones laborales se mantienen en general estables, los trastornos mentales han ido creciendo, pasando de 8,8 a 20,3 del total y a escalar del cuarto al segundo lugar en términos de categorías por certificaciones, digamos, ¿no? O sea, o razones por certificaciones médicas, pasando entonces de cuarto lugar al segundo lugar en estos últimos 12 años. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nos está hablando entonces de estas condiciones laborales un poco que hablábamos y también de formas diferentes del trabajo que se han ido incorporando en la organización del trabajo, ¿no? El teletrabajo, esta mirada también pensaba de cuando vos hablabas de alguna manera de la sobreexigencia del trabajo y de las recompensas, ¿no? Que tienen que ver también con esto de la flexibilidad laboral, del que no hay horario, del trabajo en casa, que muchas veces no se organiza y se termina trabajando mucho más. Total. Sí, hay como que hacer todos los aprendizajes, pero también el artículo habla de una mirada y de una organización que seguimos manteniendo que pone el foco, por ejemplo, imagínense que si el aumento de algunos padecimientos, como estamos notando, como la depresión, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con estas, muchas veces, falta de voluntad y de esperanza en el futuro, que parecería que
en esta sociedad del cansancio. Por eso yo decía hoy también aprovechar a leer algunas cosas que nos podemos identificar y buscar como soluciones. Pero hablan de una mirada también muy sanitarista del tema, o sea, aumentaron diagnósticos en ese lugar porque es la manera también que el BPS tiene de certificar. Imagínense que además me gustaría solamente decir que ¿por qué no hay psicólogos, por ejemplo, haciendo estos diagnósticos y haciendo estas certificaciones? ¿Y quién hace estos? Y los hacen los médicos generales, ¿verdad? Donde además digo, porque de ahí también hay una nominación más en común que tiene que ver con un manual, que es el que usa la psiquiatría y la medicina, donde, bueno, hay una clasificación por trastornos, que en definitiva lo que nos está diciendo acá también es las herramientas que se usan para legitimar una certificación laboral. Y que genera efectos, porque a nadie le gusta, por lo menos de lo que yo conozco, tomar una licencia por cuestiones de trastornos mentales, ¿no? Digo porque también hay algo que todavía está, y creo que está cambiando, que es importante en esto de decir, bueno, hay un estigma, pero por otro lado empieza a haber una comprensión de que hay un montón de situaciones que es preferible que uno las pase. Yo te diría que tampoco en casa, porque la gente que anda mal te dice, me certifico ¿y qué hago en casa? ¿No? Claro. O sea, a veces se complica capaz que lo que hablábamos la otra vez, pero bueno, vamos a tener siempre más espacio, que si hay solo un abordaje o solo una mirada, nos perdemos lo otro, por ejemplo, ¿no? Tenemos un trabajador que está pasando mal, o una trabajadora, que eso implica una certificación. Miren el círculo, ¿no? Termina en menores ingresos, porque por suerte, a ver, la gente no falta a trabajar en general porque va pierde a cobrar ingreso. Claro, ¿no? O sea, a nadie le gusta estar certificado. Pero además, si solamente tenemos esa herramienta y no vemos cómo vamos a apoyar una vuelta a trabajar, que muchas veces la gente que está certificada siente vergüenza, no quiere dar explicaciones de lo mal que anda pasando y por qué. Exacto. ¿No? Entonces, ahí me parece que claro, entran tantas dimensiones que también esta dimensión de lo no médico, porque esto es psicológico muchas veces, que puede tener un abordaje más médico o psiquiátrico, pero también tiene que tener otros abordajes. Claro, también nos van rumbeando para algunos caminos que después terminan diseñando políticas o abordajes como para ver cómo mejorar estos números que, claro, van en aumento, ¿no? Si nosotros comparamos, más allá de estos que son números, de Uruguay, pero si vamos a la proyección de la Organización Mundial de la Salud, donde todos estos padecimientos van a aumentar y va a haber, miren, la proyección es de 4 personas, 3 van a tener algún episodio que pueda ser categorizado como trastorno, ¿no? Y el trastorno, para que la gente no se asuste, la conceptualización del trastorno es que puede pasar, ¿no? O sea, es una categoría, digamos, que no es como la que se usaba antes de enfermedad, que parecía lapidaria. El trastorno podría pasar. Podemos pasar por una depresión, salir de la depresión, capaz que volver a tener otro cuadro, entonces está. Claro. Pero entonces, si la OMS nos está alertando de que de cada 4 personas, 3 van a tener algún diagnóstico de trastorno, tenemos que ponernos a preocupar y tenemos que incidir nosotros en nuestro autocuidado, no solamente de nuestras estrategias personales, como por ejemplo saber cortar un horario de trabajo y volver a ser conscientes de que trabajamos por algo, no solamente por prestigio, sino por salario. Claro. Entonces, si perdemos esa dimensión, vamos perdiendo salud. Por eso también el Cuarteto de Nos recuerda que el trabajo enferma, ¿no? Mira, y quería compartir también otros datos más, ¿no? Brindados por el BPS en este artículo para ir componiendo también el panorama del 92% de las certificaciones por trastornos mentales se concentran en 2 grandes categorías. Vos lo comentabas, pero para ponerle también estos números, ¿no? La primera gran categoría tiene que ver con lo que se denomina trastornos del humor, ¿no? Trastornos afectivos, que agrupa el 48,2% del total, está dominada por episodios y trastornos depresivos. Y la segunda gran categoría le llaman trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos.
que tienen que ver con algo somático. Sí, que bueno, que nuestra expresión de malestar se transmite por alguna expresión del cuerpo. No sé, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy estresada, me sale un herpes, seguro. Claro. Ahí es mi tope de autocuidado, pero bueno, obviamente que por un herpes no. Pero si tenés una alergia, por ejemplo, en todo el cuerpo, que te molesta, te pica, no sé qué, te certificás, por ejemplo. Sí. A mí me duelen los ojos y se me inflaman los ganglios. Claro. Cuando me bajan las defensas. Exacto. Y cuando estás muy estresada, cansada, es como que el bajón de defensas. Claro, porque el cuerpo nos avisa. Es un aviso que si sigo así, bueno, me voy a agarrar algo, ¿no? Sí, vale irse en fin de semana. Claro, más bueno, vale pero son cortar, estrategias ¿no? de cuidado. A mí me parece lo importante también, que además está bueno que la gente sepa que en general lo psicológico nos enloquece un poquito a todos, porque lo psicológico se expresa por aquí, por allá, de diferentes maneras, nos cambia el humor, nos sentimos agotados. O sea, ¿cómo surge la psicología? Porque no había correlato en el cuerpo, ¿no? Pero más allá de eso, surge también después copiando un modelo, que es lo que creo que nosotros ahora estamos tratando de revertir, que no es el modelo médico y que no hay siempre expresiones físicas ni biológicas del malestar. Claro. Y que en general ese malestar psicológico se expresa de estas maneras: agotamiento, tristeza, frustración, desesperanza, faltas de... Bueno, ¿cuánta gente te dice hoy, no, me levanto y no tengo ganas de ir al trabajo, pero vuelvo? Porque no estamos pudiendo tampoco analizar toda esa complejidad que implica que uno pueda llegar a trabajar, ¿no? Claro. Y los privilegios, porque yo ayer pensaba hoy, yo, por ejemplo, digo para poner un ejemplo porque no vamos a poner otros, pero no tengo gente a cargo para cuidar ya a esta altura de mi vida. En otro momento los tenía, pero hay gente que, por ejemplo, puede tener no solo hijos, sobrinos, familiares, alguien con discapacidad, etcétera. Se le complica muchísimo estar con porque es un ejercicio hasta a veces de dónde pongo la cabeza, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Ceci, y a la vuelta seguimos conversando sobre esto. Quiero compartir algunos de los mensajes que han llegado, porque bueno, pedimos que nos saluden y la verdad que empezaron a saludar y de forma intensa, divino. Gustavo de Peñarol, muchas felicidades en este primer mes de estar al aire. Es un placer escuchar la radio a cualquier hora. Feliz cumplemés, nos dice Carmela del Buceo. Salud, gracias por estar. Felicidades a todos ustedes en este primer mes de vida. Nosotros necesitábamos de un medio como la Diaria Radio, ahora lo tenemos, a seguir creciendo. Abrazo de Ana de Parque Rivera, felicitarnos por el programa. Desde Cerrito de la Victoria, que nos dicen que ya está lloviendo, mirá. Y está al firme escuchando la Diaria desde sus inicios en este momento, yendo para almorzar. Esta porque Matías comentó, claro, la consigna, claro, era ¿qué estaban haciendo mientras escuchan la radio? A veces lo miro en la televisión, dice Verónica del Pinar, desde casa, a otras veces como ahora desde el auto, ¿no? En los dos métodos. Bueno, después voy a leer algunos otros mensajes que también llegan de la Costa de Oro, y hay alguien que dice que nos va a llevar de regalo, nos va a traer de regalo el libro sobre acoso moral laboral. Muy bien. Que también es otro gran capítulo de las condiciones laborales y que obviamente afectan muchísimo la salud mental, ¿no? Tiene que ver con uno de los puntos más complejos también de abordar en los trabajos. Estamos conversando con Cecilia Baroni sobre el trabajo y la salud mental. Hacemos una pausa y ya continuamos. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Siempre pensé que Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia.
Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Bárbara Yorcín en vivo, en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas, en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obliga. Estamos a 15 minutos de, sí, que con la canción del cuarteto, ¿no? Estamos a 15 minutos de las 14 horas conversando con Cecilia Baroni sobre la salud mental y el trabajo. Abordamos varios aspectos, ¿no? De forma también de reflexión, de que puedan estar pensando en sus casas también qué tipo de trabajo, qué condiciones. Silvia Franco, esta psicóloga dedicada a la psicología de la organización y el trabajo, hablaba de las condiciones, ¿no? De mirar las condiciones también y de alguna manera integrarse a colectivos, sindicatos, gremios, compañeros que estén, bueno, pensando sobre cuáles son las condiciones de trabajo y cómo cuidarse. Totalmente. Y ahora que te escuchaba, hay muchas empresas también, por ejemplo, que te hacen los after, ¿viste? Sí. El after office, en esto de poder generar condiciones. A veces digo porque también los gremios y las organizaciones tendrían que ir pensando en cómo modernizar sus formas de hablar de las condiciones sin que se genere, no sé, ese conflicto, ¿no? Entre, porque también está ese conflicto, claro, ¿no? Nos vamos a organizar o vamos a hacer una crítica y el miedo, nos van a echar o no nos van a dejar o me cambian de sección, ¿viste? Entonces, entran tantos elementos en el trabajo y además elementos que está bueno que la gente sepa que no son conscientes, no es que para manejarlos conscientemente los tenemos que tener claros y ponerlos afuera. Afuera hasta verbalizarlos, por eso es importante compartir, ¿no? Y yo ahora traía dos compañeras más también psicólogas, Alejandra Marini y Alejandra Bentancur, presentaron un trabajo en un congreso hace tiempo de psicología y ellas decían, bueno, el cuidado implica una acción consciente de preservación de algo o alguien, la intención de aumentar su bienestar o evitar un perjuicio. Implica la responsabilidad y empatía para entender y apoyar las necesidades con dignidad. Poner atención en promover un ambiente de seguridad y confianza, brindando educación que promueva el autocuidado, ¿no? Porque también hay veces que en los trabajos pasan cosas que a veces te cambia la taza de lugar o no, no sé qué, y ya hay un problema, ¿no? Y este tipo de velar por las condiciones de seguridad, por nuestras condiciones de trabajo, aún en situaciones extremas o precarias o de peligro, porque vuelvo, habrá que analizar después cada mundo laboral para ver qué condiciones son las que hay que cambiar o dejar. Y algo que me parece interesante, que también en estos sistemas y este sistema obviamente que profundiza como esa mirada individual y responsabilidad individual, ¿no? Cuando acá capaz que hay una mirada de una organización más colectiva,
hay una estrategia muy linda que en general lo que pasa es que sale plata, pero bueno, no importa, que es el cuidado de equipos o trabajar en equipos para poder cuidarse y cuidar al otro, ¿no? Cuando el otro, eso, se está pasando, no está pudiendo desenchufar, no está pudiendo divertirse. Claro, porque hay un autocuidado que es individual, pero también hay un autocuidado que se realiza en equipo, ¿no? Sí, totalmente. Son como dos dimensiones del cuidarse. Son dos dimensiones porque además, vuelvo, está tan valorado para el que esto, ¿no? De que me guste trabajar, ¿no? Porque como lo otro parece que no lo podemos decir, porque entonces somos malos trabajadores o vagos, ¿no? Enseguida también viene un estigma. Sí. Pero al que le gusta trabajar, que está muy bien y que desconfíe de ese gusto, porque a veces no puede poner un límite. Como aquel que no le gusta, que tendrá que enamorarse un poco del trabajo o ponerlo en esa condición de trabajo. Por eso, una película que iba a recomendar tiene que ver con japonesa, nominada al Oscar, Días Perfectos, los que tienen Netflix y si no la pueden googlear, que me parece interesante ahí, él trae, limpia baños, tiene una rutina básicamente y sabe sus baños, pero es qué baños le tocan, cómo hacerlo. De verdad, a veces yo veía la película y decía, ¿cómo disfruta este hombre de este trabajo que lo tiene en el lugar de trabajo? Y después, porque es muy difícil, eso es lo que a mí me gusta del cine, entrar en la intimidad a veces de los conflictos y de las pocas historias o las muchas que tenemos nuestras que no compartimos con nadie, ¿no? Claro. Entonces, ver el valor de la rutina, la importancia que le damos, por ejemplo, a eso, al trabajo, aunque sea un trabajo que capaz, eso, no nos dé mucho, como hoy decías hoy, ¿no? Mucho mérito y voy diciendo, bueno, soy el que lavo los baños. Claro. Pero si uno se lo da y uno da el equilibrio y después de ahí puede cortar y con decisiones de estas rutinas, en qué gasto, en qué no gasto. Digo porque hablando el otro día también de esta austeridad que nos puede llevar a veces a frustrarnos mucho, pero también es autocuidado, porque ya no tener, yo siempre digo, no caer en préstamos o no tener deudas ya también nos va alivianando algunas cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto también del trabajo. Cuidarse, exacto. Hay gente que termina hoy trabajando para pagar préstamos que sacó y vuelve a bicicletear, y eso también va, bueno, pero después hablaremos de salud mental y economía en otro momento. Doméstica. Pero hay esta película que vos decías que es de Wim Wenders, habla de esto, ¿no? Como de la búsqueda de la belleza en lo simple, en esta rutina, en esta cotidianeidad, ¿no? Y que bueno, que tiene que ver mucho también con una cultura especial que es la cultura japonesa, ¿no? Digamos, oriental. Sí, y que además nos aleja de este sujeto moderno, postmoderno, que es el consumidor, que también, si nos olvidamos de poner un poco de pienso, entramos en un sistema donde también nos olvidamos esto, ¿para qué estamos gastando? Claro. Y qué nos trae de consecuencia gastar más de lo que nosotros producimos en el trabajo, porque además hay bueno, obviamente que tiene su correlato en lo que uno cobra, ¿no? Que eso también te hace sentir mejor o peor. Pero bueno, volviendo a las estrategias, hay estrategias que algunos lugares están pudiendo implementar, que tiene que ver con el cuidado de equipo. Si no lo podemos hacer de nosotros en nuestros grupos de trabajo, bueno, siempre hay un externo que nos va a poder colaborar también en pensarnos y en cuidarnos y en tener tips de cuidado, ¿no? Exacto, hay un grupo que se llama Somos Sonido, que es un amigo en realidad, pero que quiero compartirlo porque él desde hace mucho tiempo trabaja pensando en el autocuidado y en el cuidado de equipos, y hoy está trabajando en muchos CAIF, brindando, digamos, de alguna manera esta oportunidad de cuidarse en equipo, ¿no? Sí. Y este es bastante el enfoque, ¿no? Trabajar no debería doler, ¿no? Trabajar no es solo producir, no es solo cumplir, no es solo llegar. Trabajar tiene que ver con sostener vínculos, con atravesar tensiones, es poner el cuerpo todos los días, y poner el cuerpo también genera una carga importante muchas veces, y por eso los equipos, sobre todo que cuidan, ¿no? Los cuidadores tienen como esta necesidad extra de autocuidarse. Totalmente. Es como, bueno, pero es que si no, tampoco llegamos. No. Pero me parece interesantísimo. Ahí creo que resumiste un montón de cosas y me hiciste traer otra película que era Tiempos Modernos. La película. Donde era otro trabajo, otro tipo de trabajo. Mecánico, sin interesarnos en el de al lado, porque también hay mucho riesgo, y ojalá que lo hablemos, o mucho miedo en cuando yo me intereso en el de al lado, parece que empieza una amistad y no se trabaja, ¿no?
Claro. Hay mucho imaginario. Mucho. Y si yo vengo a trabajar, te tengo que ver transpirar, ¿no? Por ejemplo, a los psicólogos mucho tiempo, como nos dedicamos a escuchar, parece, y a pensar, no trabajás. Porque no metés, arrancá para las 8 horas, como dice la canción, ¿no? Claro. Entonces, y ahí tenemos también muchos problemas, donde nosotros mismos como integrantes de una sociedad, sin querer muchas veces estamos reproduciendo muchos prejuicios y estigmas también sobre nosotros y nosotras como trabajadores que nos van doliendo o nos van enalteciendo en un lugar, ¿no? Porque eso también me parece interesante. En general, trabajamos por necesidad, pero cuanto más felices seamos en los lugares que trabajamos, seguramente también nos redunde en esto que vos leías también ahora de la película, en una vida que tenga un sentido también, capaz que en las cosas pequeñas y no tanto en las grandes, ¿no? Mira, pero es un ejercicio, hay que comprometerse. Hay que ponerle voluntad, hay que ponerle voluntad. Hay muchos mensajes, ¿no? Muchos oyentes se han conectado con lo que estamos conversando. En la ciudad de La Paz hay un comercio donde obligan a las trabajadoras a trabajar paradas, aunque no haya gente. Dice que le prohibieron hacer esta denuncia, pusieron cámaras para vigilarlas, ¿no? Esto, ¿no? De estar paradas. Bueno, estas condiciones de trabajo existen en la mayoría de los comercios, ¿no? Sobre todo en las grandes tiendas. No, y que se juega con algo que es, aceptás esto o no estás trabajando. O no estás trabajando. ¿No? Después otros mensajes que dicen, soy docente, justo hoy llamé médico porque estoy con gripe, la doctora me dijo, te certifico hasta el viernes para que los niños no se contagien. O sea, mi cuerpo y mi salud poco importó, dice ella. Es real la culpa por no ir a este tipo de trabajo. Claro, cuando sos docente y cuando sabés que tenés un montón de jóvenes que te están esperando, ¿no? Que al final le hizo sentir mal, me imagino que... y además los médicos te refuerzan este sentimiento, dice ella, ¿no? Bueno, hoy vi a un muchacho de unos 30 años hablando solo, totalmente perdido, con vestimenta derruida. Si cierran los centros de internación especializada, ¿dónde irá ese chico? Era evidente que estaba en la calle. Mónica nos cuenta esta preocupación, claro. 71 años tiene otra persona que dice que cuida a su madre con 97, hablando también del cuidado, ¿no? Porque en este tema de cuidar y en una etapa compleja, a nuestros viejos, a nuestras viejas, no vas a trabajar. O sea, por eso hay una tensión permanente entre los cuidados de otros, el trabajo, la vida y con las condiciones de vida, pero... ¿Sabes qué me hiciste acordar cuando decías de la señora? También vio, por el fin de semana largo dio para el cine, y un cine de trabajadores. Y uno también fue en la película esta de Preciosa que salió ahora y que justo murió Brandoni, el de Parque Lezama. Parque Lezama, bueno, buenísima. Es buenísima. Pero me dio una ternura cuando el señor de 85 seguía trabajando y nunca se esperó que la conversación con el del edificio, no les quiero... es una escena nomás, pero... viene a decirle que no va a necesitarlo más, ¿no? Y él como 85 años, ya está pasadísimo, ¿no? Sí. Pero me parece interesante para ver ahí también cómo cuesta muchas veces jubilarse, ¿no? Muchísimo. En esto de que el trabajo genera mucha cosa. Inclusive lo vemos cuando se cuesta jubilar porque es un vacío, o la gente no se jubila como este señor. Nos ha pasado mucho en la universidad que sí o sí a los 70 tenés que jubilarte, y ahí hay docentes que dicen, bueno, me jubilé porque no tenía otra, porque no me quieren más, ¿viste? No, claro. Pero parece un juego de amor, ¿viste? Me quieren, no me quieren, me reconocen, no me reconocen. Y tiene mucho de eso, pero hoy lo podemos ver. En otros momentos, en el momento de tiempos modernos, no veíamos que éramos sujetos, éramos una máquina más. Totalmente. Mira, otros mensajes. Felicidades aquí en Carmelo, está soleado, húmedo, llovió de mañana, un placer escucharlos, Néstor. Radio con nivel, tengan en cuenta que se puede escuchar en todo el país. Pero, bueno, gracias Néstor, de Carmelo. Sí, obvio, nos encanta saber que nos están escuchando por esos lares. El contraste al individualismo imperante es lograr que el trabajador se organice, que dialogue sobre lo que le pasa, que sepa que no solo le pasa a él, ¿no? Total. Y esto creo que está muy bueno porque tiene que ver con estas nuevas formas de trabajo en las que muchas veces quedamos solas en nuestra casa, teletrabajando, sin vínculos, sin posibilidades de socializar, de colectivizar lo que nos pasa, de poder buscar mejores condiciones de trabajo o simplemente de poder
tener una amistad, de tener una compañía, de conversar con alguien, ¿no? Eso creo que es muy duro en este momento cuando estos trabajos se dan en estos términos, claro, ¿no? Y de irnos despolitizando, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo no sé si la mayoría de la gente sabe, lo debe saber, pero en el sistema de salud muchas veces hacen turnos de 24 a 36 horas de corrido. Y una vez una médica me dijo, ¿qué culpa tenemos nosotros si el sistema está diseñado así? Y yo decía, pero el sistema somos los seres humanos, lo podemos cambiar. Me acuerdo que una vez una propuesta de que inclusive, que es un problema, los trabajadores públicos que tenemos contratos, y si no rotamos en las funciones o no rotamos de los lugares, que una vez hubo una propuesta para poder reformar así nuestra forma de trabajo, por ejemplo en los liceos o en las escuelas, que hay o ver con lupa algunos procesos, porque hay procesos, ahora que te decía liceos y escuelas, hay gente que te dice, no, qué bueno hacer un proceso en un liceo, no sé cuánto, pero es cierto que hay un desgaste que capaz que en 5 o 10 años te sirve ir a otro liceo para cambiar de aire, cambiar de equipos, cambiar de cosas. Entonces, a eso nos definimos cuando tenemos que estar más conscientes de que nosotros somos los que producimos y reproducimos algunas condiciones, y hablando con otros y con otras las podemos cambiar. Pero bueno, siempre son relaciones de poder y tensiones. Está claro. Pero si nos olvidamos de eso, estamos perdidos, porque somos como un engranaje más de una gran máquina que parece que va a seguir funcionando y que además no perdona, ¿no? Porque así como decía recién la oyente, me quedé acá porque estoy engripada y el problema en los niños, si a ella le pasa algo, iba a haber otro maestro. O sea, el sistema, ese es el mensaje que nos da también, por eso capaz que sufrimos tanto, porque si no nos precisan, ¿no? Entonces ni me enfermo, porque entonces es un problema de que yo no hice las cosas bien. Y creo que acá hay que dar vuelta un poco eso, porque por algo también esto surgía a partir del 1 de mayo. Yo tuve ahora que mandar trabajadores al seguro de paro, por ejemplo. ¿Y saben cuál fue mi porque estoy en un lugar y en una de mis tareas tiene que ver con gestionar trabajadores? Y, ¿saben? Por un lado, tristeza. Y por otro, yo decía, qué suerte que el movimiento de trabajadores ha logrado que si te echan o no puedes tener el contrato ahora, puedas tener un seguro de paro. Claro. Igual no se me fue la tristeza, ¿no? Porque estamos tomando decisiones. Pero a lo que voy es, todo lo que tenemos hoy son conquistas también de otros trabajadores y trabajadoras organizadas, y todo lo que logremos en adelante o no lo logremos es porque estamos pudiendo o deberíamos poder conversar entre todos cómo queremos seguir viviendo y cómo queremos seguir trabajando. Cecilia, mira, trabajé 38 años en ANEP, nos dice otra persona. Nunca sentí que el organismo se preocupara por la salud de las personas. ¿El empleador se preocupa por cuidar? Nos deja como esa pregunta, ese interrogante, que bueno, es todo otro tema, ¿no? Teniendo en cuenta... Yo siempre miro a lo privado y ojalá que lo público lo pueda repetir siempre, porque creo que la diferencia a veces es de gestión. Hoy cuando hablábamos de los after office, en lo privado saben que el trabajador tiene que estar contento, porque obviamente puede leer, acceder a estos informes e investigaciones y ejecutarlos. Cuida, esto que dice la compañera, de que a veces en el Estado, también a veces porque funcione y esté cubierto, me voy olvidando de las personas, lo podemos revertir, de verdad. Claro. Pero a veces... no queremos, o nos queremos diferenciar tanto de otros modelos, o no aceptamos que otros modelos pueden ser replicables en lo público. Sí. Pero bueno, es un caminito también a revisar. Es un camino a revisar y bueno, sí. No, y también hace las diferencias. Claro. Hoy hay gente que llega a sus empresas y tiene el desayuno servido, porque uno o tiene media hora para ir a jugar al ping-pong. No, totalmente. ¿No? Entonces, me parece que también entre esas desigualdades, ¿por qué no cuidamos a nuestros trabajadores y trabajadoras? Sí, es una desigualdad muy grande que también hay que ver cómo parte desde qué condiciones laborales se tienen, ¿no? En cuanto a derechos. Puede estar el desayuno en el arranque del trabajo y de repente el contrato laboral es un contrato precario, claro, ¿no? Obvio. O sea, o te doy aumentos de acuerdo a lo que vas trabajando. Sí, exacto. También hay algunas engañapichanga. Totalmente. Engañapichanga. Mira, Leonardo Lucián dice que es colega tuyo, quiere que digas de vuelta cuál es el nombre de la película. Estamos hablando de Días Perfectos, de Wim Wenders. Y Tiempos Modernos también. Y Tiempos Modernos de Chaplin, claro, esa también se puede ver.
Otros mensajes. Yo creo que hay un problema de dignidad y autoestima. Nos han vaciado, dice. Bueno, este también es otro tema para seguir, para abordar, ¿no? O profundizar, que tiene que ver con esto. Pero sí, sin duda el trabajo ha significado algo muy importante para la identidad y sigue siendo, ¿no? Un lugar de gran identidad. Pero y de desarrollo y desafío y obviamente de necesidad económica, eso no lo discutimos, estamos hablando partimos de la base de que hay un trabajo. Obvio. Sin duda que partimos de esa base. Y trabajos reconocidos, porque también, ahora que lo decís, me parece interesante, hay otros compañeros que están conceptualizando la diferencia entre trabajo y empleo, ¿no? No es lo mismo el trabajo en esto de que yo puedo trabajar en mi casa cuidando y siendo ama de casa, y otra cosa es ser empleado, que tengo un contrato laboral y un salario, ¿no? Y son condiciones diferentes. Yo creo que trabajamos todos. Sin duda. Empleados no. Y también es alarmante saber que hay, por eso digo, entre la alarma y la esperanza hay que ver qué camino construimos entre todos. Pero, por ejemplo, la OIT, las proyecciones para el mundo laboral son dramáticas en base también a, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología. Claro. Va a haber niveles de desempleo que están proyectando de aquí a 20 años que son atroces. Yo ahora no lo sé de memoria, pero entonces, ¿a qué mundo nos estamos preparando? Para un mundo en el que la mayoría no van a estar empleados, pero sí somos trabajadores, en el sentido de que tenemos la fuerza también para hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, ojalá que el futuro no nos agarre medio distraídos. Y también, ahora que decía la compañera, nos han vaciado, o la oyente, creo que también cuando yo les decía hoy, lean algunas cosas, así como nos recomendó el otro oyente, porque también eso nos hace sentir un poco más acompañados y que no es solo un problema mío, que yo no soy el culpable de esto que me pasa, ¿no? Claro. Estaba pensando ahora, lo pueden poner en internet, hay un libro precioso, Elena de la Aldea, habla de Elena de la Aldea, que lo de la facultad, de la subjetividad heroica, habla ella de esto que también nos viene a veces de ser los héroes o las heroínas, pero porque estamos desgastados. Claro. Entonces, para poder soportar una realidad, lo ponen así, la subjetividad heroica, y van a ver que es muy lindo, porque también nos da la pista a veces de encontrar cuando estamos mal. A veces cuando pensamos que estamos muy bien, en realidad estamos muy mal. Por ejemplo, creerse héroes y que uno va a solucionar todo, o me quedo hasta el final de mi jornada aunque no me paguen, no importa si no me pagan horas extra, ¿entendés? O sea, es una cosa que vos decís, te sentís bien, pero en el fondo no está bien. Eso. Entonces se llama La subjetividad heroica de Elena de la Aldea. Divino. Sencillito de leer, que está bueno también, porque también hay que hacer muchos textos de divulgación, porque si no la gente no lee. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. A la vuelta voy a seguir compartiendo algunos de los mensajes que llegan, saludando, obviamente por este primer mes de la Diaria Radio. Ceci, buena semana. Igualmente, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Lo que papi adora, papito no nació para las 8 horas. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. No sabrás que miro por tus ojos lejos, como si al cerrarlos pudiera viajar. Mi mano que sirve, tu copa que marca, la boca en el borde que quiero besar. Lloverá en tu cuarto si camino afuera, mojando mi paso, queriendo llegar. Han pasado 9 minutos de las 2 de la tarde. Hay algunos mensajes que queremos compartir por este mes que está cumpliendo la Diaria Radio. Una grata sorpresa, muy buena la colmena. Se ganaron un espacio en nuestro almuerzo diario, nos dice Marcelo de Sayago. Muchas gracias, Marcelo. Sé que has escrito otras veces también, así que muchas gracias por estar. El flaco Fernando del Pinar, muchas gracias por estar, nos dice, nos envía saludos. Y también Fernando del Pinar nos ha escrito durante este mes. Hay mensajes también de Rosa. Hay un mensaje también de, ahora se me perdió, pero es alguien que está tejiendo en estos momentos. Sí, feliz primer mes. Creo que no hubo ningún día en casa sin el streaming de la Diaria. Nos dice Virginia, yo ahora estoy preparándome para los días que vienen, y nos comparte una fotografía con un tejido. Muchas gracias, Virginia. Estamos ya abriendo el espacio con Natalia Echeverry, que es educadora integrante de la organización El Abrojo. Vamos a hablar de este programa del INAU que se realiza en acuerdo con organizaciones sociales, en este caso El Abrojo. En Uruguay hay cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes que no viven con sus familias ni en un entorno familiar, sino en instituciones de amparo. Uno de los objetivos que se ha puesto el INAU y que tiene el INAU desde hace tiempo, en esta administración también hay un refuerzo respecto a esta estrategia, este interés, es que estos niños puedan ocupar, estar en hogares, ¿no? En hogares, en hogares transitorios, mientras resuelven muchos de los conflictos que tienen sus familias, mientras se encuentra un lugar más definitivo, más permanente. Y por eso mismo hablamos del programa Familia Amiga con Natalia Echeverry esta tarde en La Colmena. Hay 130 familias amigas en todo Uruguay, una cifra que se considera insuficiente frente, obviamente, a esta demanda que hablábamos de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Sí, totalmente. Bienvenida, Natalia. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Sí, estamos llevando adelante la inauguración este año, porque, bueno, hacemos como reediciones de la campaña Familia Amiga. Nosotros la hemos denominado Mejor en Familia, con, bueno, toda una cuestión de poder difundir y hacer llegar a las familias esta posibilidad que tiene que ver con abrirle las puertas de su casa transitoriamente a estos niños, niñas, adolescentes que viven hoy en residencia, como decís tú, y que es un número importante, que son alrededor de 3.000. Claro. ¿Y qué significa este plan? ¿Cómo funciona este acogimiento familiar, que es como alternativa entonces de cuidados, y
como meta fundamental para los derechos de los niños y niñas. Exacto. Nuestros equipos de trabajo en realidad tienen el objetivo, por supuesto, de trabajar la revinculación con la familia de origen. Sabemos que son niños, niñas y adolescentes que transitoriamente están separados por diversas razones. Generalmente tienen que ver con situaciones que habla de vulneración de derecho. Y bueno, tratamos de que sean puentes familiares que por supuesto tiene que ver con una cuestión de temporal, pero que sabemos que lo vincular va más allá de lo temporal. Entonces la idea es invitar a aquellas familias que son familias en sentido amplio, familias que pueden estar compuestas por 2 personas, por una mamá y un hijo, por un tío, en su diversidad, a que se acerquen, a que conozcan, a que pregunten. Ahí tiene que ver una cuestión de requisitos que está puestos desde el programa, por supuesto, que tiene que ver con ser mayor de 25 años para postularse, poder tener ingresos estables, porque esto significa recibir un niño, una niña, un adolescente y poder hacer su vida cotidiana como parte de la familia. Y en este momento nosotros estamos también haciendo la diferencia de que no estén en el registro único de adopciones, porque justamente el carácter es temporal mientras se vuelve a tejer toda la revinculación familiar de origen en sentido amplio también. Y si no, se da paso, sí, a las adopciones. Vamos a escuchar, si les parece, la campaña entonces que acompaña precisamente este programa de Mejor en Familia. Agarrar la mano para cruzar la calle, untar el pan hasta el borde. Inventar una historia antes de dormir. Con pequeños gestos, una persona puede volverse una casa. Y una casa puede transformarse en una familia. En nuestro país hay más de 2.500 niñas, niños y adolescentes separados de su familia de origen, que hoy viven en instituciones. Vos o alguien que conozcas pueden convertirse en su familia alternativa y temporal. El cuidado es transitorio, la transformación para siempre. Infórmate más en elabrojo.org.uy. Niños y adolescentes. #Mejor en Familia. Allí veíamos entonces algunas de las claves de esta campaña que tú, Natalia, nos estabas comentando. Hablamos de personas que tienen que ser mayores de 25 años para poder postularse, ¿no? Y nos decía, familias diversas. No tiene por qué ser una mamá y un papá. No. ¿Qué pasa también si hay otros hijos, otras hijas en esa familia? Bienvenidos. Hemos tenido diversas experiencias en donde los resultados del acogimiento familiar son maravillosos y tiene que ver con sentirse uno más de esa casa hermandad que se genera después, ¿no? Claro. Muchas veces, seguramente esta sea una pregunta, ¿no?, que se hacen aquellas personas que de repente pueden estar pensando en postularse a este programa. ¿Qué pasa después, no? Porque hay un momento en el que, y la experiencia también habla de esto, ¿no?, de esa separación y de esa necesaria separación, y además es fundamental y está estipulada, ¿no? No hay otra opción más que ese niño, esa niña, digamos, se vaya de ese hogar transitorio, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Ahí siempre las preocupaciones de las familias tienen que ver con esto, más con la despedida que con el recibimiento. Nosotros decimos que todo el proceso es importante, que el recibimiento también tiene que trabajarse. Como sabemos que el criar a alguien, el poder darle acogimiento a un niño o niña se tiene que hacer en red, se tiene que hacer en tribu, y en esto nosotros estamos comprometidos desde nuestro equipo de trabajo a acompañar cada paso de esa incorporación, y así como acompañamos eso, acompañamos también su vuelta, ya sea a una vuelta familiar o sea, a un pasaje de adopción. Nuestras experiencias siempre han sido muy enriquecedoras, en el sentido de que generalmente todo suma el vínculo que se generó, suma la experiencia que se generó, y los chiquilines terminan teniendo muchas más redes familiares. Hay un imaginario, pero quizás si uno lo baja como la experiencia
familia propia de cada uno, sus sobrinos, los amigos de sus hijos. Bueno, esas redes que naturalmente se van formando en la vida de los chiquilines es esto, es por decir, bueno, está la red institucional, que son los educadores, los equipos de trabajo que acompañan y que tratan de hacer la calidez de ese pasaje que nunca es optativo, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados no eligieron estar donde están, entonces ese trayecto tenemos que hacerlo lo más llevadero posible y en eso entra la familia amiga. Claro, que además es un programa que obviamente cuenta con el respaldo y el apoyo técnico de, en este caso, del Abrojo, ¿no? Sí. No es que quedan solos en este proceso. No, es impensable poder gestionar un acogimiento familiar sin un acompañamiento clave. Súper clave en ese sentido. Por eso decimos que está el respaldo del equipo de trabajo. Los chiquilines ya tienen sus redes armadas en el sentido de estar viviendo en residencia, su cotidianidad, su escuela, sus actividades. La idea es poder dar continuidad, pero además se asigna una dupla de trabajo que está compuesta por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que lo que hacen es justamente todo el acompañamiento a la integración, al tiempo que estén, y después al pasaje. Claro. Uno piensa, uno imagina, ¿no?, que hay niños o edades de infancias que son más fáciles de repente de tomar en estos programas, ¿no? Y pienso también la dificultad de repente de que una familia pueda acoger a un adolescente. Uh-huh. ¿Cuáles son las experiencias en torno a esto? Sí, tenemos de las más diversas, por suerte, y en realidad tenemos adolescentes que están por cumplir 17 años, que están vinculados a Familia Amiga en este momento y haciendo su trayectoria de vida allí. Y bueno, nosotros decimos que siempre es el caso a caso. Nosotros cuando comenzamos a trabajar hacemos una entrevista inicial después de que la familia se postula, volvemos a tener una entrevista en profundidad en el caso de que veamos, porque bueno, damos también como un tiempo de maduración para esta idea, y luego pasa a hacer una evaluación el equipo de INAU, uh-huh, que tiene unas instancias en donde hace una evaluación profunda de la familia para dar comienzo a oficialmente ser familia amiga. Y allí nosotros decimos que hay una cosa que sucede, que es el conocimiento de los niños y adolescentes lo tenemos porque viven de alguna manera con nosotros, y bueno, parece que cada familia ya uno es capaz de vislumbrar la integración de alguien para esa familia, porque tiene hijos, porque no los tiene, por la edad, por la dinámica familiar que se encuentra, por las características del chiquilín. Uno empieza a componerse esa integración y bueno, y después empieza la verdad de conocerse y vivir allí de a poquito y hacerse parte y generar vínculo, ¿no? Claro. Entonces todo eso depende mucho del caso a caso, tanto de la familia como del niño, niña, adolescente con el que estamos. Claro. En estos años de experiencia, ¿no? ¿Cuántos niños, tenés la dimensión de cuántos niños han tenido esta oportunidad de acogimiento? Bueno, hoy vos nombrabas, a nivel nacional hay alrededor 120 familias amigas. En este momento, este programa se encuentra vigente desde el 2012, o sea que pasaron un montón de años, habrán habido acogimientos que ya terminaron. Sabemos que hay un montón de familias amigas que se postulan para primera infancia, que es esto que contás vos. Bueno, la idea de quizás un bebé es como más fácil. Y en principio parecería como más fácil que un niño. Entonces, bueno, todo eso se viene trabajando. Pero lo que sí tenemos es la necesidad de poder contar con familias que abran sus puertas, porque estos 3.000 niños son de todos, en realidad, ¿no? Son de su familia biológica que los tuvo, pero también la responsabilidad de poder cuidarlos como sociedad. Entonces, bueno, necesitamos mucho más que ese número. Claro, y para ampliar, digamos, ese número, esto depende de las familias uruguayas, de las personas, depende de eso, no es un tema de recursos. No es un tema de recursos, porque los recursos están disponibles, nuestros proyectos tienen los recursos asignados para esto, porque nosotros somos tanto Germina como Morada, que son los dos proyectos del Abrojo que tienen bajo el sistema de protección 24 horas, somos CAF, que se le llama Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar. Entonces, el fortalecimiento familiar también es en sentido amplio y los recursos están disponibles. Claro. De alguna manera, para cerrar, Natalia, esto tiene que ver con una premisa central, ¿no? Que
que se relaciona con el derecho a vivir en familia, ¿no? Sí. Y esto de repente es algo de lo que capaz que hay que seguir profundizando como para generar una conciencia sobre esto, ¿no? Exactamente. Porque pasamos de alguna manera a criar hijos, hijas en el entorno de una familia nuclear que hoy está cuestionada, porque en realidad esa familia existe poco o mucho menos que hace unas décadas. Por tanto, ¿qué nos podrías decir respecto a esto, ¿no? Respecto a este derecho de vivir en familia como ámbito fundamental para el desarrollo de las infancias? Sí, yo creo que en todo este tiempo no voy a inaugurar en relación a contarte que hay estudios desde la medicina, desde la ciencia, que hablan del impacto positivo de crecer en un ambiente familiar, del impacto negativo de crecer en instituciones, de estar separados de su familia. Pero bueno, esto tiene que ver con decir, bueno, en este momento la familia de origen de estos niños, niñas, adolescentes no se pueden hacer cargo de ellos circunstancialmente. Necesitamos ejercer ese derecho a vivir en familia, porque viste el videoclip de la campaña, los detalles de darme la mano para cruzar la calle, poder contar un cuento antes de dormir, todos esos detalles que hacen a la vida en familia. Si bien en las instituciones tratamos de poder generar estas cuestiones de personalización, sabemos que son transitorias también, y ojalá así sean, pero bueno, no va a haber nada como la vida en familia. Muchas gracias, Natalia, por compartir estos minutos aquí en La Colmena. Y bueno, las personas tienen todas las vías para comunicarse, ¿no? Exactamente. Por INAU, por el Abrojo. Sí, allí en la página del Abrojo hay toda una serie de acogimiento familiar y de la campaña. Hay videos, hay preguntas frecuentes, hay testimonios, acercarse a la temática, llenar el formulario, y ahí nosotros nos pondremos en contacto enseguida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y en unos minutos venimos entonces con Ana Prada, que va a cerrar el programa de La Colmena del día de hoy, en este mes que está cumpliendo la Diaria Radio, para celebrar también con música desde este piso 10 de la Ciudad Vieja, que nos está regalando un paisaje hermoso con unos cambios. Arrancamos con una noche y ahora se nos hizo el día sobre el final de la tarde. Ya venimos. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una chalana deriva en las curvas del río Queguay.
brillo, sordo de trinar. Brillantina de agua, rompe en el roquedal. Corre, corre, corre. Nos quedan 3 minutitos para las 14:30. Estamos escuchando Brillantina de agua de Ana Prada, a quien tenemos aquí en el estudio de La Colmena. Y antes de saludarla, quiero contarle a Ana Prada que la primera vez que me senté en esta mesa para arrancar la radio, miré el Río de la Plata y esos brillos que tiene, y enseguida me vino la canción Brillantina de agua, así que es como que siento que el arranque de La Colmena tuvo mucho que ver contigo, Ana, porque tu música siempre ha sido como una evocación con este río, ¿no? La verdad que, bueno, primero felicitarles. Gracias. A todas las personas que hacen posible que esté esta radio, que es una belleza, y que ya están cumpliendo un mesecito. Sí. Primero y principal. Y después, bueno, es un lugar soñado. Hoy además, viste que está particularmente azul el Río de la Plata. Sí. Está muy hermoso. Y sí, ese reflejito así del sol. Es como viene esa brillantina de agua, que en este caso la canción habla del río Queguay, ¿no? Claro. Bastante más al norte. Pero bueno, ese brillo, ese platinado que le queda al agua cuando le da determinada forma a la luz. Divino. Ana, no necesitas mucha presentación, pero solo recordarle a quienes nos están escuchando que tenés más de 30 años de carrera musical como cantora, cantautora, que has marcado muchas épocas, o tu vida musical ha estado también definida por varias etapas, ¿no? De colaboración, de conformación de aquel cuarteto vocal femenino La Otra. Después vino toda tu etapa con tus propios discos, del 2006, la trilogía, Soy Sola, Soy Pecadora, Soy Otra, el disco No. Y bueno, la enormidad también de colaboraciones. Hace muy poquito este verano en Argentina, que ya vamos a hablar de eso, porque he visto también como estos trabajos, estos encuentros con la escritora argentina Gabriela Borrelli. Bueno, como un montón de cosas nuevas también. Pero antes de continuar, quiero arrancar por algo que nos llamó muchísimo la atención ese 3 de febrero reciente, cuando Orsi estaba en China, y escuchamos todos en el material de prensa que mandaba Presidencia de la República a esa china cantando en esa Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, Tu canción, tu vestido. Vamos a compartir un minutito de eso y seguimos conversando. Inconsciente, tan decente, despedida. Tu figura se la lleva a la calle. De ese farol en la esquina te espero. Hoy te pusiste. Anita, estoy aquí con la cantante china que cantó tu canción de una manera maravillosa. Buenos días, muchas gracias. Me encanta esta canción. También oí la canción que se llama Soy Pecadora. Nos emocionamos todos aquí, ¿eh? Y yo me emocioné hasta las lágrimas de ver que además la cantó hermosa. Muchas gracias, un besito, un abrazo muy grande. Una divina, qué dulzura, Ana, ¿no? Lo que fue eso. No, fue una demencia, porque imagínate, eran las 10:30 de la noche, yo estaba en casa acostando a Hugo, un día normal, común y corriente de la semana, y de repente primero me llega un mensaje de Yamandu Orsi con un pequeño video de esta estudiante cantando la canción en español perfecto. No, yo dije, ¿qué es esto? Primero no entendía nada. Andate a dormir, ¿qué? En esa cuestión. Y después, ring, teléfono, Orsi. Y me puso con ella. Hablé con ella, que me dijo el nombre, pero no me acuerdo y no quiero repetir un disparate. Sí. Y lo más interesante... Li Yuelin. Li Yuelin. Ahí está. Lo que más me llamó la atención es que después, averiguando con la delegación uruguaya y todo, dónde estaban y qué sé yo, porque en ese primer momento fue tipo, ¿qué? Y gente que me empezaba a llamar. Y bueno, la cuestión es que los estudiantes de la universidad, de una de las universidades de letras, en este caso la de Beijing, que hay en China,
de lenguas, no de letras, de lenguas extranjeras. Ahí está. Eligieron ellos esta canción porque están tratando de empezar a plantearle al partido y a los gobernantes, etcétera, etcétera, un cambio a nivel de los derechos por el matrimonio igualitario y todo eso. Entonces, por eso tomaron esa canción y me dijo, hablando con Lee, me dijo, también me gusta Soy Pecadora. Que lo dijo Soy Pecadora y después Yamandú me manda un mensaje que decía ya se queda firmado, de ahora en adelante es Pecadoda, porque era como una dulzura y bueno, el honor que ha sido para mí que hayan elegido los estudiantes para homenajear a la delegación uruguaya una canción mía, aparte nada, era como que después me enteré como que se entraban a mirar todos y siempre, esta es la canción de Ana. Claro, sí, una sorpresa claro, una cosa totalmente descontextualizada, digamos, sí, ¿no? Una sorpresa. Y yo 10:30 de la noche en mi casa, Uruguay, ¿qué está pasando? No entendía nada. Y después me fui a Buenos Aires, justo me tenía que ir a tocar allá. Y me mandaron una agencia china que tiene sede a hacerme una entrevista, porque parece que fue de lo más sí, comentado claro. en China, y bueno, y justo era el Año Nuevo chino, y bueno, un montón de cosas que realmente todavía las estoy procesando. Ojalá podamos ir con la banda o con parte de ella a mostrar nuestro trabajo en China, ¿no? Claro. Y bueno, ahora lo vas a ir a mostrar a Nueva York, y eso también es un poco el motivo de la visita, es que nos gustaba pensar en celebrar este mes contigo y un cierre contigo, pero también porque vimos que tenés una agenda de Pando a Nueva York, pasando por la trastienda de Montevideo, pero raíces y futuro, ¿no? En esta participación que vas a tener en un concierto en American Society, Council of the Americas, en Nueva York. Y bueno, que de alguna manera es un hito para la música también uruguaya, y tu presencia en estas raíces y futuro, que es algo que es oficial, digamos, en términos de algo que se organiza, pero que, bueno, vas a ser una representante de nuestra identidad musical. ¿Cómo es eso, Ana? Sí, bueno, siempre que andamos por ahí con la guitarrita al hombro, siempre somos la uruguaya o el uruguayo que andamos representando sin representar. En este caso es como un lugar, American Society, que lleva gente de habla hispana, de América Latina sobre todo, tiene mucha vinculación también con las ferias del libro latinos, o sea, es una organización muy importante. Claro. Que, bueno, les gustó mi trabajo, me contrataron, me sacaron la visa de trabajo, se ocuparon de todo. Y bueno, no conozco Nueva York. Así bien. que va a ser mi primera vez en Nueva York, ojalá que sea la primera de muchas. Y un poco lo de las raíces y el futuro es como que yo ya vengo desde hace años en esto de la música, pero viajo acompañada de Jacinta Berbejillo y de Julieta Taramazo, que son dos músicas. Jacinta toca la guitarra, que fue discípula de Toto Méndez, o sea que tiene toda esa impronta de la guitarra milonguera citarroceana, por decirlo de alguna manera. Y Juli Taramazo es Juli Taramazo Romano, que es la nieta del Popo Romano. Mirá. Bajista, enorme, bajista nuestro de toda la vida. Y ella es la nieta. Qué increíble. Y toca el bajo desde los 8 años. Todas 23, 24. Claro. Y las dos tocan impresionante. Y también me gusta mostrar que ahora las mujeres también estamos en la música, no solo como la corista o teniendo que llevar adelante tu propio proyecto, sino que como músicas ejecutantes, músicas tocadoras, digamos. Hay muchísimas mujeres en Uruguay que están consiguiendo esa posibilidad de trabajo también, ¿no? Más allá de lo que históricamente teníamos reservado a las mujeres, en el mejor de los casos, ser corista. Claro, entonces, y bueno, de hecho vos fuiste corista. Yo fui corista y así de alguna manera empezó como tu trayectoria más visible, digamos, ¿no? Parada en un escenario, cantando con Rada y con otros, ¿no? Sí, fui la corista más feliz del mundo, porque cantar con Rada es una cosa maravillosa, con esa banda que no se puede creer. Claro. La complejidad también de los arreglos, bueno, el desafío de ese trabajo. Y bueno, y ahí también conocí a Sara, a Lea, y después ellas me llamaron a mí, a Beatriz Fernández, y armamos la otra, el Cuarteto Vocal La Otra, que fue también en un momento donde era muy difícil ver cosas de mujeres que llegaran, porque con el Cuarteto La Otra pasó algo rarísimo, porque, por ejemplo, yo iba, no sé, a la panadería y la señora que atendía en la panadería
me conocía y me decía, vos sos de esas que cantan las tres. Le digo, no, nosotros somos cuatro. Claro. Medio entreverado, pero caló, siendo una propuesta vocal, sin instrumento, una cosa que decís, esto no lo va a escuchar nadie. Y sin embargo fue algo muy, muy interesante, sobre todo en la devolución de mujeres, porque muchos decían, no sé, clásica pregunta en las entrevistas con el cuarteto. ¿Cómo hacen 4 mujeres para seguir cantando juntas y no pelearse? Tipo las gatas que se arañan y se tiran los pelos, bueno, todo ese mito. Entonces, en ese sentido, como estoy hablando de hace más de 20 años atrás, claro. 19 años atrás, pues este año cumple 20 años mi primer disco como solista, Soy Sola. Claro. Cumple este año. Y yo ahí todavía seguía un poco con la otra, con el cuarteto la otra. Entonces, estoy hablando hace 20 años atrás, cómo han ido cambiando las cosas y qué bueno también sentirse un poquito parte de haber aportado un granito de arena de alguna manera, ¿no? Claro. En la escena musical para con las mujeres, ¿no? Como no era la música no es para no tiene género, pero sí tiene posibilidades o no posibilidades. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque Vale, quiero hablar perfecto. de eso que estuviste de alguna manera militando, ¿no? También desde tu rol de ahora, pero que sí, porque las grillas a veces se ponen muy masculinas, las grillas, se siguen poniendo muy masculinas. Pero hablando de esta trilogía, de Soy Sola, ahora pensaba también, ¿no? Que de alguna manera esta mirada o este interés y estas ganas de estar con estas 4 mujeres, pensando también en el Soy Sola, en cómo escuché en una entrevista que tú hablabas de que Soy Sola era algo que escuchabas también en la familia, en tu vida cotidiana en Paysandú, en tu infancia, Claro. adolescencia. Soy Sola es algo propio de las mujeres también, es algo ¿no? propio de las mujeres. Yo trabajé muchos años y me enseñó un montón como tallerista para adultos mayores, talleres de canto colectivo para adultos mayores a través del TUMP, Taller Uruguayo de Música Popular. Y tuve la oportunidad de tener mucha gente grande enseñándome cosas. Yo iba ahí, los hacía cantar, pero ellos me enseñaban mucho más que yo a ellos. Que si alguien está escuchando, les mando un beso enorme porque los recuerdo todo el tiempo. Y en esos grupos, ahí te dabas cuenta que la mayoría eran mujeres. Había, ponerle, no sé, de 40 participantes, 4 hombres, el resto mujeres. Por un lado, porque la mayoría eran viudas, o sea, se mueren o se morían antes los varones. Claro. Y se siguen muriendo. Y se siguen muriendo. Entonces, hay como una. Y se escuchaba siempre. Dice, no, yo no puedo ir al encuentro de coros tal porque yo no puedo dejar la casa porque yo soy sola y yo soy sola. Y además en el campo también se dice, ay, claro. No, mijita, yo no puedo ir a tal lado porque yo soy sola y tengo que hacer tal cosa y tal otra. Y en realidad, somos todos solos. Y sí. Podemos estar acompañados o no, pero como tenemos ahí el verbo ser o estar, digamos, para nosotros son 2. Sí. Podemos estar súper acompañados, pero somos solos. O sea, esta existencia, este yo, esta unicidad de este ser que termina acá en esta piel y la tuya ahí, es este baile el que nos tocó bailar y tenemos esta oportunidad. Y entonces, un poco también jugando con esa cuestión filosófica del ser, ¿no? Claro. Ser o no ser. Pero, sí, tal cual. Pero de verdad que además tiene un guiño a, mi primer trabajo como solista y como compositora, porque eran mis primeras canciones y a mí me parecían que eran espantosas y que no le iban a gustar a nadie, y sin embargo, gracias a Carlos Casacuberta, que me dijo, no, pues está buenísimo lo que estás haciendo. Me hizo hacer los deberes. Me hizo hacer los deberes, me hizo ir a su casa a llevarle canciones nuevas, claro, como planilla Excel. Planilla claro. Excel. y luego, le fue bien al disco y ahí me marcó un poco un camino, ¿no? Porque, qué sé yo, la vida es una demencia, porque en definitiva pequeñas decisiones quizá te cambian el resto de la vida, ¿no? Si yo no me hubiera encontrado en el cumpleaños del tío Gunther, en una fiesta con Carlos, no sé si yo hubiera seguido por el lado del canto o hubiera seguido estudiando psicología. Bueno, ya me había recibido, pero no sé, sería psicoanalista. Capaz. Claro. Algo que encantada nunca, de la vida. Pero no. nunca ejerciste, nunca hiciste clínica, ¿no? He sido paciente. Eso sí. Sigo siendo muy paciente, pero nunca llegaste a eso. Nunca llegué a ejercer. Soy pecadora, ¿no? Que de alguna manera es el disco que
que te expande, ¿no? Que te hace conocer, ¿no? Seguramente de los discos más escuchados. Sí. La propia canción Soy Pecadora, ¿no? De las canciones más escuchadas, sin lugar a dudas, de nuestro cancionero. ¿Te sentís de alguna manera pecadora en alguna cosa después a esta edad, después de tanta vida? Bueno. ¿Dónde hay algún pecado? ¿Hay pecados en la vida aún? ¿Vos sentís? Yo creo que no, yo creo que es como un guiño o una postura irónica a la normativa vigente, sobre todo de hace 20 años. Sí, 18 años atrás, 17 años atrás. Y la normativa vigente en nuestro inconsciente colectivo como mujeres, en nuestras instancias superyoicas, digamos, hablando ahora un poco, son muy culpógenas, muy torturadoras de nosotras mismas, porque venimos de miles de años de sometimiento y miles de años de no ser dueños de nuestro propio deseo, de nuestro propio placer, de nuestro propio goce. Entonces siempre hemos sido más educadas en el sentido de obedecer o de tratar de ser, a ver si me explico, de tratar de ser lo que vos crees que el otro quiere que vos seas, ¿entendés? ¿Qué querés comer? No sé. ¿Vos qué vas a comer? ¿Dónde vamos? No sé, donde vos quieras. ¿Qué querés? Qué difícil es encontrar nuestro propio deseo. Entonces, saliéndose de esas cuestiones, en este caso Soy Pecadora, le puse un poco en broma, un poco en serio. Después el video es bastante almodovaresco, de alguna manera lo pensamos así, con unas monjas con escopeta y un relajo bárbaro. Claro. Pero en realidad, el ser pecadora ni siquiera lo pensé por mí, lo pensé por gente mucho más buena que yo. Claro. Y que igual la vida no le da lo que merece. Y también me paro frente a un marco religioso. Porque yo vengo de una familia, mi abuela era católica, después tengo una parte de la familia judía, después tengo un abuelo Prada totalmente ateo. Y el educador rural. Maestro rural extraordinario, importante. De la camada de los maestros de la mina, de Miguel Soler, Julio Castro. Él era un poquito más grande. Rubén Lena, bueno, toda esa barra. Mi abuelo era de los más veteranos, digamos, de los precursores. Con decirte que las dos primeras firmas del gremio de maestros de Rivera es la de mi abuela y la de mi abuelo. Qué increíble. Que trabajaban en una escuela rural allá, cuando recién se casaron, a los 19 y 20, y después se vinieron acá a Colonia, Italia, al departamento de San José, ahí cerquita de Libertad, que es la escuela número 17, Abner Prada. Eso le pusieron el nombre por el abuelo. Claro. Y después, bueno, se fueron, eran inspectores, consultores de la UNESCO, andaban más que nada por México, Perú, yo que sé, andaban por el mundo. Incluso cuando yo nací ya no vivían en Uruguay. Entonces a lo que te voy es que de alguna manera me paro en una normativa de la cual yo no soy católica de la iglesia ni de nada, pero de alguna manera todo eso nos ha marcado en nuestra educación, en nuestros mandatos históricos, donde existe ese marco. Yo, por ejemplo, yo soy de Paysandú, cumplí 55 años ahora el 1 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Y cuando yo tenía 16, 15, 16 años, yo me imaginaba a esta edad casada y con hijos. En realidad estoy casada y con hijo, pero no como yo pensaba. Aquí. Sí, en realidad, perdón, esto es una pequeña broma, pero es verdad que estoy casada, separada, pero casada, y con un hijo que subo, a quien amo. Pero la única manera de pensarse en la existencia, cuando yo era chica, que no hace mucho, era en función de salir de la casa paterna a el matrimonio, a tener hijos. Si querías estudiar, podías ser maestra, que era lo que había en Paysandú para estudiar. Yo me acuerdo que soñaba con ser azafata, porque era una de las profesiones, era secretaria, bilingüe, maestra. 3 o 4 cositas eran las que tenías medio para elegir. O sea, ser abogada, ser científica, ser ingeniera, ser médica. Había, por supuesto, pero era una cosa como más compleja. Primero, del interior tenías que venirte para acá. Sin duda. Y después, bueno, todo en cualquier profesión. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que Soy Pecadora habla de ese marco normativo y de que si esto es la normativa vigente, yo me paro en la vereda de enfrente. Yo no quiero estar acá. Entonces, si esto es así, yo soy pecadora.
Claro. Y por ahí irónico. también la vigencia de la canción, entonces, ¿no? Sin duda, porque todavía hay mucho por trabajar en eso. Se habrá. Entonces, Se habrá. o sea, Soy Pecadora es una canción que de alguna manera siempre está en tu repertorio, porque pensando también en las raíces y en el futuro, en esto que va a suceder en Nueva York. Soy Pecadora es algo que no puede no estar en Por la supuesto, grilla. no puede no estar. La canté, me acuerdo, incluso en una iglesia en un pueblo que se llama Potes, en España, que era una cosa como súper católica, un pueblito chiquito. Y dije, yo vine para esto acá, yo vine para cantar estas cosas. Claro. Yo quiero poner mi música al servicio de algo más allá del ego del artista, digamos. Algo que poder decir algo, poder movilizar, eso es ideal. Eso lo aprendí mucho también con Teresa Parodi, que grabamos un disco en el 2013, mientras yo sacaba Soy Otra, también grabé un disco con Teresa que lo compusimos juntas. Todas las canciones son de las dos. Y después nos metimos en un estudio y lo grabamos en una semana a través de un sello importante. Y Teresa siempre me decía que ella se fijó mucho en mi trabajo. Después nos hicimos amigas. Sí. Pero, o sea, grabamos un disco por amigas, no por nada preestablecido. Porque a partir del disco Soy Pecadora, ella le gustó ese encare de otras luchas. Y me decía, las luchas no se abandonan, se superponen otras, se suman otras. Y vos tuviste vos hiciste, sin querer, porque no fue algo premeditado, una canción que trae, que toma otras luchas. Entonces, por eso le interesó. Bueno, nos hicimos amigas, me invitó, después iba a comer a la casa todos los domingos, porque yo vivía en Buenos Aires bastante en esa época, Claro. me extrañaba, entonces fue un poco ahí como una segunda madre. Y nada, entonces el aprendizaje que te da la experiencia de otras mujeres, lo que han tenido que pasar y trabajar para llegar a... Teresa, 5 hijos. ¿5 hijos? Sí, cuando ganó Cosquín, hace más de 40 años quizá, ya había, ni bien se bajaba del escenario, ya tenías a los sellos del momento, a la RCA Víctor, a esto, al otro, para firmarte contrato, y ya ahí después era subirte un micro de gira e irte meses. Y ella 5 hijos. Y bueno, y fue muy criticada por muchas otras mujeres, sobre todo, porque, no sé, un nene tenía fiebre y la mamá cantando. ¿Y dónde está la mamá de este chiquilín que te di? La mamá cantando. En cambio, qué raro decir, ¿y el papá? Y cantando. No, el papá está trabajando. Claro, sí. ¿Cómo cambia el concepto? No, absolutamente. Tenemos que hacer una pausa antes. Quiero contar, ¿no? Que de alguna manera también esto que decías de las mujeres y de cómo las mujeres marcan. El Soy Otra también habla de un momento de tu vida, 2013, cuando presentaste el disco, en el que te estabas rearmando luego de la muerte de tu mamá. Sí, zarpado. Y bueno, como las madres, ¿no? Las madres cómo nos atraviesan la vida. Te cuento que en el 2013 ese Soy Otra acompañó la muerte de mi padre. Mira. Yo salía del sanatorio y ponía ese disco en el auto cuando teníamos el disco y me dio como pila de fuerza, ¿no? Mira. También como las canciones. Sí. Con un hilo medio mágico. Sí, y aparte es conectan como con capaz que hasta con tu intención que yo desconocía. Es que en realidad ese disco fue un poco como vaticinador de un montón de cosas que me pasaron después. A mí me pasa como que escribo y después me pasan las cosas. Quizás sea como algo intuitivo que ya sabes qué va a pasar y después decanta. Por ejemplo, ese disco que hay pila de canciones de separación y todo lo demás, yo, o sea, no estaba separada. Sin embargo, después me separé. Ocurrió, claro. Como que adelantó cosas. Y después, bueno, en el disco no, un poco elaboré, hay una canción que es para mi madre justamente, que se llama Podría Ser. Podría Ser. Que es una milonga. Divina, arrancamos con eso hoy el programa. Mira, divina canción. Que tiene muchas cosas de la naturaleza, jardines, cosas. Me preguntan qué es el cabresto, me preguntan qué es la taipa, y yo a veces lo explico. Y bueno, y que tomó mucho tiempo que la pueda cantar, porque es como que estar en contacto directo con la emoción te rompe arriba del escenario. Entonces, o tenés que dejar que pase un tiempo, o capaz que todavía no te diste cuenta qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Es muy difícil en pleno dolor o en pleno duelo, en pleno shock, que dura bastante, sobre todo las figuras primarias, digamos, los padres.
es muy difícil sostener, no quebrar, no llorar, ¿viste? Yo hubo canciones que dejé de cantar un tiempo largo. Adiós, por ejemplo, una canción que en el 2013 no la podía cantar porque se me resignificó todita. No era un amor, tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Y mi madre estuvo, 25 días en el CTI y fue un proceso re duro. A la semana mi padre en el CTI con un aneurisma de aorta. O sea, fue una etapa que sí, pará, a ver algo más. ¡Puf! Así, claro. Tuve una bofetada detrás de la otra. Y bueno, nada, lo catártico y lo sanador también de la música. Hacemos la pausa y a la vuelta nos vamos a despedir contigo con una canción que será sin duda una sorpresa. El 14 de mayo, Encuentro Cultural Pando. Allí va a estar Ana Prada. Con las mismas, con las nenas. Con las nenas, con Jacinta ellas dos. y Juli. Jacinta y Juli, que es una inauguración Encuentro Cultural Pando. 14 de mayo es el jueves de la semana que viene, así que agéndense eso. Y después para el 12 de junio en la trastienda Ana Prada y Malena Muyala seguramente vamos a invitarlas de vuelta a las 2 para que vengan a cantarnos algo. Sí, por favor, no saben lo que es ese show, lo que nos divertimos nosotras. Me imagino. Hacemos la pausa, ya venimos. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Infórmate más en ute.com.uy. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Presenta Asociación Española. Prevení. Preasociate. Soy pecadora. Los santitos Estamos aquí con Ana Prada, que ya está entonando con su guitarra, pero yo antes quiero comentarle algunos mensajitos muy rápidos. Desde Marindia nos mandan un abrazo, ansiosa por escuchar a Ana. Excelente programa, feliz cumplemés, muchas gracias. Abrazo de otra Ana, Ana Prada, ídola. Tus canciones y la dulzura de tu voz me acompañan desde hace mucho tiempo, sobre todo durante mis embarazos. Gracias por tu arte, felicidades para la diaria. Marta de Canelones, Beatriz de Valdense, que dice que te conoció con el cuarteto vocal La Otra en un encuentro organizado por Francisco Simaldoni, y ella era integrante de otro grupo vocal. Bueno, como cantora y como filósofa de la vida, dice que es gran admiradora tuya, Beatriz de Valdense. Y bueno, qué encanto de persona, Ana Prada. Qué orgullo que sea bolsilluda. Sí, es verdad. Bueno, es verdad, es cierto. Defectos sí, tenemos todos. Claro, has estado allí en el Gran Parque Central.
Central. Y Cristina, también otro abrazo. Así que bueno, muchas gracias por estos mensajes. Cada vez que escucho La Maleta me siento identificada. Dice, todos tenemos una canción o varias, Ana, que nos han marcado el camino y nos siguen marcando. Así que gracias por acompañarnos y te dejamos a vos unos minutitos con tu canción. Muchas gracias, me emociona mucho las palabras de la gente y los mensajes, la verdad que... Voy a hacer una canción del disco No. Dale. Todas las canciones empiezan con la palabra no, esta no es la excepción, y se llama Palabras de Amor. No veo en el poema palabras de amor. Ha pasado tanto tiempo que perdimos todo. Me enredo en tu ropa tirada en el piso. No me caigo. Dejemos que la trama resuelva el error. La luz de un horizonte que se va alejando. Termino la botella, no he dejado nada. No te espero. Que la vida no es eterna. Cóbrame toda la vuelta. Que se hace tarde y me voy. En esta rima te suelto. Vi que te guardaste el vuelto. A quien le quepa el sayo le sobra perdón. Y ahí sigue. Ana. Pero como se nos termina el tiempo, vamos a dejarla por acá. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, linda. Lugar. Muchas gracias. Y bueno, la diaria radio es taurina también. Es taurina, exacto. Te mando un beso muy grande, un beso de todos los oyentes que te están siguiendo y nos reencontramos pronto, el 14 de mayo en Pando, pero en otra vuelta aquí en la Diaria Radio. Ojalá, encantada de la vida. Muchas gracias. Gracias. Ya se viene Para en el Mundo. No son de tener razones, no hay verdades. Presentó Asociación